Bienvenidos a mi canal Ciencia en Píldoras. Contenido conciso y fácil de digerir. La dosis perfecta de conocimiento. Comenzamos. Hola a todos. Bienvenidos a otro video de Ciencia en Píldoras, el canal donde lo difícil se explica bonito y lo aburrido se vuelve interesante. Yo soy Denise, tu profe chaparrita con lentes, buena vibra y muchas ganas de que la física te encante. Hoy vamos a hablar de algo que haces todo el tiempo, pero nunca lo habías pensado como física pura. El trabajo. Sí, el trabajo, pero ojo, no el trabajo de la oficina ni las tareas de la escuela. Me refiero al trabajo en física que tiene que ver con la aplicación de una fuerza y hacer que algo se mueva, ¿ok? La fórmula de trabajo es súper sencilla, la voy a ir escribiendo aquí, pero eso es igual a fuerza por distancia. Entonces nos queda T es igual, lo ponemos así, fuerza por distancia, ¿no? Pero no te confundas, no siempre que aplicas una fuerza estás haciendo trabajo. Si no hay movimiento, ¿sí? No hay trabajo físico, aunque tú termines bien cansado. Así que hoy te voy a explicar cómo funciona este concepto, qué unidades se usan y veremos algunos ejemplitos con dibujitos para que lo entiendas sin esfuerzo. Bueno, con poquito. ¿Listo? Pues ahora sí vamos a poner manos a la fuerza y pies a la distancia. Así que comencemos. En este pequeño ejemplito, bueno, aquí tenemos un carrito, ¿sí? Entonces, si yo trato de arrastrar un carro con una cuerda aquí, como se observa en la figura, no pasa nada si yo aplico una fuerza, ¿sí? Empiezo a ejercer una fuerza aquí para tratar de arrastrarlo, una fuerza, pero si el carro todavía no se empieza a mover, ¿sí? No se ha generado trabajo. Pero ¿qué pasa si yo incremento esta fuerza que le estoy aplicando de forma continua? ¿Esto qué quiere decir? Va a llegar un momento en que el carro puede empezar a moverse, ¿sí? Yo aplico una fuerza, primero no se mueve, pero en el momento en el que el carro se empieza a mover, ¿sí? Cuando logramos nosotros un cambio, a raíz de nuestro esfuerzo, bueno, en física, este logro se define como trabajo. El término de trabajo tiene una definición, pues que sí es cuantitativa. Entonces, para que se realice trabajo, se deben de cumplir los siguientes requisitos. Aquí voy a ponerlo. Primer requisito, debe haber una fuerza aplicada. Vamos a poner aquí. Debe haber una fuerza aplicada. Segunda cosa que se debe cumplir. La fuerza, voy a poner la fuerza, debe actuar a través, debe actuar de una cierta distancia, ¿ok? A través, que le voy a poner, o sea, es decir, que haya desplazamiento, ¿no? Le voy a poner de cierta distancia, o sea, es decir, que se desplace, ¿no? Que le voy a poner que esto es igual a desplazamiento. Sí, si el objeto no se mueve, no hay trabajo, pues aquí no lo dice muy claro, ¿verdad? Y el 3 es que la fuerza debe tener un componente. Ahorita vamos a ver qué es eso. Un componente a lo largo del desplazamiento. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya vamos a empezar ahorita. Son 3 ejercicios. Son 2 en planito normal y 1 en planito inclinado para que veamos todas las variantes que hay. Entonces, suponiendo que se cumplan estas 3 condiciones, o sea, que existe una fuerza, que esa fuerza provoque desplazamiento, ¿sí? Y bueno, tiene un componente. Entonces, suponiendo que esto se cumple, podemos dar una definición formal de trabajo. Bueno, el trabajo es una cantidad escalar, ¿sí? Aquí la vamos a poner, cantidad escalar, dice que es igual al producto de la magnitud del desplazamiento y de la componente de la fuerza en dirección al desplazamiento. ¿A qué se refiere con el componente de la fuerza? Si volvemos al carrito que está aquí, recuerden que yo puedo jalar aquí y aplicar una fuerza con un cierto ángulo, ¿no? Entonces aquí yo tengo mi componente en X de la fuerza y mi componente en Y,
Eso es súper, súper importante que quede claro. ¿Y cómo calculábamos la componente en X de la fuerza? Multiplicando esta fuerza que estamos aplicando aquí en diagonal, multiplicado por el coseno del ángulo, ¿sí? Y FY, pues la calculábamos como multiplicando la fuerza por el seno del ángulo. Si no te acuerdas, te recomiendo que veas el primer video de vectores que tengo aquí en esta playlist de física. Ahora, ¿por qué aquí dice que si no se produce desplazamiento no hay trabajo? Pues imagínense aquí mismo si lo pongo en la fórmula. Trabajo es igual, le aplico una fuerza de 50 newtons por 0 metros. Pues, ¿qué pasa? Pues que el trabajo nos va a dar cero, porque pues, aunque sea yo le aplico una fuerza, 50 newtons por 0 metros que se movió, pues me da cero. Entonces, por eso debe de haber, aquí dice muy claro, desplazamiento. Tiene que haber desplazamiento, ¿sí? Vamos a hablar aquí nada más rapidito de las unidades, ¿sí? ¿Qué unidades tiene o cómo lo vamos a expresar el trabajo, ¿sí? Entonces ya habíamos puesto la formulita arriba que trabajo, ¿sí? Era igual a fuerza por distancia. Entonces fuerza por distancia. La fuerza sabemos que la vamos a utilizar, es una fuerza, newton, y la distancia es metro, ¿ok? Entonces, cuando nosotros multiplicamos newton por metro nos da joule, ¿ok? Este es newton, aquí lo voy a poner de como quiera, newton. Estos son los metros. Y cuando nosotros multiplicamos entonces newton por metro es cuando nos da joule, ¿ok? Es como cuando decíamos en el video anterior que vimos que si multiplico kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado nos da newton, ¿sí? Igual aquí, cuando multipliquemos newton por metro nos va a dar joule. Entonces, ¿qué es un joule? Un joule, le voy a poner un joule, pues a que es igual al trabajo realizado por una fuerza de 1 newton al mover un objeto, ¿verdad? Al mover un objeto a lo largo de una distancia para la de 1 metro, ¿sí? A lo largo de una distancia para la de 1 metro, ¿ok? Por eso, de la misma definición, aquí nos dice que el joule, aquí está, sale de multiplicar la fuerza, el newton, por metro, ¿sí? Prácticamente es eso. Entonces, ahora sí vamos a pasar a lo que tenemos aquí. La verdad es que está súper sencillo. Por ejemplo, aquí dice, un trabajador jala con una cuerda una carretilla con 70 kilogramos de ladrillo. Recuerden que esa es la masa, los 70 kilogramos. Ya hablamos que la masa no es lo mismo que el peso. Tiene que moverlos a la construcción, que está a una distancia de 10 metros, dice, del lugar donde se almacenan. El trabajador jala la cuerda con un ángulo de 45 grados. O sea, supongamos que está aquí. Bueno, aquí está jalando la carretilla, por ejemplo. Tenemos aquí 45 grados. Es importante ver aquí que nos dan la masa. Yo ocupo saber realmente, o sea, recuerden que yo ocupo tener, para yo saber cuánto es el trabajo, pues tengo que trabajo es igual a fuerza por distancia. Y aquí yo necesito poner newtons, ¿sí? No puedo poner yo los kilogramos. Entonces aplicamos lo del video anterior, si no lo has visto, o si tienes dudas, déjame en los comentarios, pero en el ejercicio anterior de la segunda ley de Newton vimos que cómo podemos sacar el peso de un objeto si yo tengo kilogramos multiplicando la masa por la gravedad. No, recordemos que el peso es una fuerza, ¿sí? Y viene de multiplicar la masa por la gravedad. Entonces la masa es de 70 kilogramos y lo vamos a multiplicar por la gravedad, que es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. De esta manera vamos a sacar nuestro peso, ¿sí? Que en este caso, pues el peso es la fuerza. Entonces, si yo multiplico 70 por 9.81, vamos a ponerle aquí, nos da 686.7 newtons. Ese es el peso, y el peso, recuerden que el peso es una fuerza. Aquí le voy a poner, el peso es una fuerza. Entonces, realmente
ya tenemos todo, ¿no? Porque mi otra fórmula, aparte de esta que teníamos aquí, que pusimos aquí, la fórmula de trabajo es igual a fuerza por distancia. La fuerza, pues, es este peso que yo tengo que mover. Entonces, si volvemos a la fórmula, tengo que es igual, trabajo es igual a fuerza por distancia. Pero ojo, la fuerza no solamente es esto. O sea, que yo diga, yo apliqué una fuerza de cierta cantidad, no con un ángulo de 45 grados. Tenemos que saber que esa fuerza, lo que me interesa es la fuerza en X, ¿no? Por eso dice aquí que la fórmula es componente de la fuerza por el desplazamiento. En este caso, el movimiento es en X, entonces ocupamos la componente en X de la fuerza. Entonces, trabajo es igual. ¿Cuál sería la componente en X? Es multiplicar la fuerza, o sea, sería 686.7 newtons, esa es la fuerza, pero la componente en X es multiplicar por el coseno del ángulo, ¿sí? Y luego por los 10 metros, ¿sí? Que es la distancia. O sea, la fuerza, ¿cuál es? Esta que tenemos aquí, nuestro peso, ¿sí? La componente en X, ¿qué es? Multiplicar eso por el coseno del ángulo en el que se está aplicando esta fuerza. Y luego ahora sí tenemos la distancia que se movió, ¿no? Entonces tenemos que trabajo es igual. ¿Y dónde queda aquí está la calculadora? Tenemos 686.7 por el coseno de 45 y eso lo multiplicamos por 10. Y nos da 4.855.70 y si multiplico newton por metro me da joules. Y listo, esta sería la respuesta. La verdad está sencillo. Nada más, luego cometemos el error de que multiplicamos nada más fuerza, ya la tengo, esto por los 10 metros. Pero no, recuerden que el trabajo es el que se realiza en esta dirección. Entonces sería, ese trabajo es la fuerza en X y que es la fuerza en X multiplicar la fuerza por la componente en X. ¿Y qué es eso? Multiplicar por el coseno del ángulo. Y luego ya por la distancia. Entonces, vamos al siguiente ejercicio. Dice, se aplica una fuerza horizontal de 150 newtons para empujar una caja de 40 kilogramos a una distancia de 6 metros sobre una superficie horizontal rugosa. A ver, aquí cambia un poquito, recuerden, vamos a regresar, cuando dice rugosa, estamos regresando a los conceptos de fricción, ¿sí? También tenemos ahí un video de fricción, si no te acuerdas, te recomiendo que vayas y lo veas. Dice, si la caja se traslada a rapidez constante, recuerden que cuando nos dicen rapidez constante, significa que esté en equilibrio. ¿Y qué implica que nos digan rapidez constante? Aquí voy a poner. O sea, rapidez constante nos indica que eso está en equilibrio y al estar en equilibrio es cuando vamos a aplicar que la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y sea igual a 0. Entonces, vamos a ver, yo tengo aquí, voy a dibujarlo nomás un poquito aquí, bueno, voy a poner una caja, aunque sea una caja un poquito feita, o bueno, un cofre, una caja. Dice que 40 kilogramos, esa es la masa. Ya sabemos que para sacar el peso sería multiplicar esa masa por la gravedad. Entonces vamos sacando porque a fin de cuentas, pues, ahorita lo vamos a utilizar, ¿no? Bueno, dice una caja de 40 kilogramos, una distancia de 6 metros, bueno, se va a desplazar 6 metros. Una superficie horizontal rugosa, dice, si la caja se traslada rápido es constante. Bueno, nos están pidiendo el trabajo, ¿sí? Ya sabemos que es fuerza por distancia. Pero bueno, aquí tenemos una ventaja, ¿no? Que dice que es sobre la horizontal. Entonces, el trabajo está muy sencillo de calcular, ¿no? Porque es fuerza por distancia. Y aquí nos dice que ya tenemos que se le aplica una fuerza de 150 newtons por 6 metros. Aquí no tengo que sacar, no tengo que multiplicar por el coseno de ningún ángulo. ¿Por qué? Porque se aplica sobre el eje, ¿no? Es como si hacemos 150 por el coseno de 0, ¿no? El coseno de 0 es 1. Entonces, nos queda 150. Si multiplicamos 150 por 6, aquí, nos da 900 joules. ¿Sí? Ese sería el trabajo. Ahora vamos a la segunda parte que nos piden ahí, lo de calcular. Dice después, bueno, el trabajo que invierte la fuerza, pues aquí está sencillo. El coeficiente de fricción.
Para el coeficiente de fricción, pues sí hay que tener el peso, ¿no? Sabemos que aquí tenemos que el peso es la masa por la gravedad. Si no te acuerdas, vete al videito que ya dejé de la segunda ley de Newton. Déjame en los comentarios si le estás entendiendo a estos problemitas de trabajo. La verdad es que está súper sencillo. Dime si se te dificultó algo o quieres que suba más ejercicios. Entonces, bueno, tenemos la masa que son 40 kilogramos que multiplica a la gravedad, ¿no? Entonces, el peso es igual, vamos a multiplicar aquí, 40 por 9.81 y nos da 392.4 newtons. Ese es el peso. Ahora, ¿para qué lo queremos? Bueno, cuando hablamos de coeficiente de fricción y todo eso, te voy a poner nomás que esta es la respuesta del inciso A, ¿sí? Que es el trabajo que invierte esa fuerza. Pero aquí nos dicen el inciso B que quieren el coeficiente de fricción. Y cuando hablamos del coeficiente de fricción, pues es como si tuviéramos que regresar al diagrama de cuerpo libre, ¿no? Entonces, a ver, aquí tengo mi eje X, tengo mi eje Y. Vamos a recordar qué fuerzas intervenían, ¿no? Tenemos el peso, que el peso siempre iba hacia abajo, ¿sí? Recordemos que el peso siempre es igual a masa por la gravedad y nosotros ya lo calculamos, ya multiplicamos los 40 kilos por la gravedad y el peso es de 392.4 newtons. Recordemos que tenemos también la fuerza normal, ¿sí? Y en X, pues aquí estamos imprimiendo una fuerza de 150 newtons aquí y tenemos una fuerza que se opone al movimiento, que ya es cinética o FK Kinetics, porque ya está en movimiento el objeto, ¿sí? Pero no nos están pidiendo la fuerza de fricción, nos están pidiendo el coeficiente de fricción, aquí. Entonces, está muy sencillo, ¿por qué? Porque, bueno, la fuerza no tiene un ángulo, entonces, pues esto va a ser prácticamente igual, ¿no? Entonces, aquí recuerden que había dicho que dice rapidez constante y entonces nos dice que cuando es rapidez constante puedo aplicar estas condiciones, ¿no? Que la sumatoria de fuerzas en X sea igual a 0. ¿Qué tengo en X? Lo que va a la derecha positiva, lo que va a la izquierda negativo. Pues tengo mi fuerza menos la fuerza de fricción y eso es igual a 0. Entonces, la fuerza es de 150 newtons menos la fuerza de fricción debe ser igual a 0. Entonces, ese está restando, la pasamos sumando y ya tengo cuánto vale mi fuerza de fricción. Ahorita con eso nos va a ayudar a calcular el coeficiente de fricción. Y lo mismo hacemos con Y. En Y tengo, recuerden, lo que va para arriba es positivo, que es la normal, menos negativo lo que va hacia abajo, 392.4 newtons es igual a 0. Si despejamos la normal, nos queda que la normal es de 392.4 newtons. Entonces, ¿cómo vamos a sacar el coeficiente de fricción? Recordemos la fórmula que teníamos en donde nos decía que la fuerza de fricción era igual al coeficiente de fricción por la normal. Y bueno, yo aquí con estos cálculos que acabamos de hacer aquí, ya sé cuánto vale la normal, ¿sí? Voy a hacer un poquito más clarito para que se vea, pero ya sé cuánto vale la normal y ya sé cuánto vale FK, ¿no? O sea, esto ya lo tengo, esto ya lo tengo. Entonces, MK, prácticamente el despeje, nos queda que es igual a FK sobre la normal, ¿no? Entonces, vamos a hacer la sustitución. El coeficiente de fricción es igual a 150 newtons, ¿sí? Que es FK, aquí está, entre la normal que son 392.4 newtons. Recuerden que este coeficiente de fricción es adimensional, o sea, newton se cancela con los newtons. Entonces nos queda que MK es igual, vamos a hacer la división, 150 entre 392.4. Nos da 0.382. Y este es el coeficiente de fricción. Así es sencillo. O sea, no está difícil, pero si se fijan, ya estamos mezclando ejercicios de trabajo con fricción, con movimiento. Entonces, todo como que lo vamos juntando. ¿Ok? Y por último, vamos a hacer un ejercicio de plano inclinado. Sí, de plano inclinado, porque no hemos hecho ninguno. Y están muy, 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 muy padres. Generalmente estos ejercicios se representan así. Este es como si fuera mi plano inclinado. Dice un bloque de concreto de 120 newtons. Entonces, bueno, este es el peso del objeto. Aquí lo vamos a poner. Ahí está el bloque de concreto de 120 newtons. Está en reposo sobre un plano inclinado de 30 grados. Aquí tenemos nuestro ángulo de 30 grados. Lo voy a poner aquí. Ahorita vamos a ver cómo se representa esto en el diagrama de cuerpo libre, ¿no?
Dice que si el coeficiente de fricción, aquí lo voy a poner como mis datos, es de 0.5, bueno, también tenemos el peso, que es de 120 newtons. Dice que fuerza P paralela al plano hará que el bloque se mueva hacia arriba. O sea, aquí voy a tener mi fuerza P paralela al plano. Dice que se mueve hacia arriba con rapidez constante. Recordemos otra vez, cuando nos dicen rapidez constante es porque podemos aplicar que la sumatoria de fuerzas en X y en Y es igual a 0. Es decir, que no se produce aceleración, ¿no? Entonces, cuando nos mencionan que tenemos un coeficiente de fricción, es porque no podemos despreciar las fuerzas de fricción. Por lo tanto, voy a tener aquí la fuerza que se opone al movimiento y como está en reposo, bueno, es estática. De hecho, aquí como pusimos, dice MK. Ok. Bueno, el coeficiente de fricción yo creo que debe ser MS. Dice, ok. Y tenemos que otra cosa, la fuerza normal. Fuerza normal. Aquí nada más sí le voy a cambiar a MS porque es el coeficiente de fricción antes de que comience el movimiento, ¿no? Entonces vamos a ver qué tenemos aquí. Vamos a representar todo esto en un diagramita de cuerpo libre. Vamos a ver aquí, ponemos aquí nuestros ejes, eje X, eje Y, pero ojo aquí, como el plano está inclinado, ahorita vamos a ver porque entonces el peso no queda sobre el eje. El peso tiene cierta inclinación, ¿sí? Aquí está el peso. ¿Pero qué implica que el peso tenga inclinación? Bueno, que el peso ya tiene componente X, ¿sí? Y ya tiene componente en Y. Eso es lo que implica, ¿no? Ya se va a descomponer. Lo voy a dibujar acá para que podamos ver nosotros claramente aquí, pero lo voy a estar dibujando cada uno aquí. O sea, el peso, cuando ya tenemos un ángulo, tiene componente X y componente en Y. Y este ángulo de 30 que tenemos aquí es esto, es lo que se recorre con respecto a Y. Este es 30 grados, de manera que si yo quiero saber qué ángulo tengo aquí, ¿sí? Pues este ángulo sería de 60 grados, ¿ok? Porque recordemos que en cada cuadrante hay 90 grados. Entonces, siempre el ángulo que tengamos aquí, luego cometen el error que es el que ponen aquí y es donde se equivocan, ¿ok? Entonces, este va a ser, aquí déjenme regresar un poquito, el de acá, ¿ok? Entonces, ya habiendo dicho eso, pues ahora sí vamos a ver qué otra cosa tenemos. Tenemos la fuerza normal, que ya sabemos que siempre está. Tengo mi fuerza paralela al plano, la voy a poner aquí, P. Y de este lado donde mismo tengo a WX, aquí mismo tengo también la fuerza que se opone al movimiento, la fuerza de fricción. Entonces, vamos a aplicar nuestras condiciones de equilibrio. Aquí les voy a poner que el coeficiente de fricción estática es de 0.5, ¿verdad? Entonces, si yo aplico mis condiciones de equilibrio y digo sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y todo lo que vaya a la derecha es positivo, pues la única que tengo positivo es P, ¿verdad? Entonces va a ser esa fuerza P, ¿sí? Menos, ¿por qué le pusimos P? Bueno, nomás porque aquí decía que fuerza P para el plano. Entonces, menos Fs y Wx. Ahora tengo dos componentes que poner menos Fs menos Wx debe ser igual a 0. Entonces, pues realmente el peso, nosotros sí sabemos cuánto es el peso. Son 120 newtons. Pero no conozco Fs, la voy a dejar así, P menos Fs. Pero Wx es 120 newtons. Recuerden que una cosa es W, que es 120 newtons, pero la X nos indica que es la componente en X del vector. Entonces tenemos que hacer por coseno de ¿cuánto? De 60 grados. Recuerden que utilizamos el ángulo que se forma con respecto al eje X, ¿sí? Entonces por eso le pongo 60 y no 30. Eso es igual a 0. Fíjense bien, o sea que acuérdense que el peso, ¿sí? Cuando ya tenemos plano inclinado, el peso ya no nos queda en Y directamente. El peso pasa a tener ya componente en X y componente en Y. Y sabemos que la componente en X es el peso, ¿sí? Por el coseno del ángulo. Y la componente en Y es el peso por el seno del ángulo. Por eso es importante esto. Luego le ponemos aquí 120 y eso es lo que cambia, ¿no? En plano inclinado. Entonces aquí tengo dos incógnitas, no puedo hacer nada. Entonces voy a ir a ver si cuando haga mi sumatoria de fuerzas en Y, me ayuda y conozco alguna otra cosa. ¿Qué tengo en Y? Lo que va hacia arriba positivo, la normal, menos WY, que es lo que está en Y, no menos el peso. WY es igual a 0, ¿no?
Entonces tengo normal menos, y volvemos a lo mismo, WY son 120 newtons, pero tener componente en Y hay que multiplicarlo por el seno de 60 ahora, y eso es igual a 0, ¿no? Entonces vamos a despejar la normal. Entonces me queda que la normal pues es igual a 120 newtons por el seno de 60. Vamos a ponerlo aquí, 120 por el seno de 60, y nos da que la normal es de 103.92 newtons. Ok, entonces, bueno, ¿y para qué me sirve la normal? A ver, recuerden que ya nos habían dado el coeficiente de fricción. Entonces, si me regreso a la formulita que ya conocemos también, que nos dice, bueno, a ver, tenemos Fs es igual a Fk por la normal. Podemos sustituirla, ¿verdad? Tenemos Fs es igual al coeficiente de fricción por la normal. Eso es Fs, entonces lo puedo sustituir aquí mismo. Si bien, P menos, y en vez de poner Fs, Fs es esto de aquí, y lo voy a marcar en azulito. Es Mk por la normal. Entonces aquí lo vamos a poner. ¿Cuánto valía MK? Pues ya, bueno, MS en este caso, perdón. Es que me confunde aquí poquito, pero es lo mismo. Vamos a ponerle MS, ¿sí? Y lo vamos a ir aquí. MS en este caso vale 0.5 por la normal, que ya calculamos la normal, aquí está. Entonces vamos a poner por 103.92 newtons, ¿sí? Déjame en los comentarios si le estás entendiendo o si se te hace más difícil el planito inclinado. La verdad es que es de práctica nada más. Menos, aquí voy a poner 120 newtons por el coseno de 60 igual a 0. Entonces ya puedo despejar P. ¿Por qué? Porque bueno, esto que está aquí restando lo pasamos sumando, nos quedaría 0.5 por 103.92 newtons, y esto también está restando, se pasa sumando 120 newtons por el coseno de 60. Entonces P es igual a, vamos a ponerlo directo aquí, bueno, sería 0.5 por 103.92, y esto nos queda 51.96 newtons más 120 ahora coseno de 60 nos dio 60 newtons, y si sumamos la fuerza que yo requeriría para mover el planito, bueno, el bloque, perdón, en ese plano inclinado, sería de 111 punto, creo que aquí le puse punto 6, pero es 96. Aquí voy a poner. Aquí está, 111.96 newtons. Y listo. Esta sería la respuesta. Tal vez planito inclinado te parezca en un inicio algo más complicado, pero no lo es. Recuerda nada más que cuando decimos plano inclinado, el peso es el que ahora va a tener entonces, o sea, va a estar aquí, y entonces va a tener componente X y componente en Y. Entonces, eso lo tenemos que tomar en cuenta para cuando hagamos nuestra sumatoria de fuerzas en X y en Y. Que antes nomás decíamos, bueno, el peso está en Y nada más. Y ahora pues recuerden que tenemos componentes y que tenemos que usar este ángulo, ¿sí? Algunos me preguntarán, profe, ¿y por qué no puedo usar el 30? Porque cambia las propiedades trigonométricas. Sí se puede, voy a dejarles un video ahí explicando, pero prácticamente si usas el 30, el WX se calcula con seno de 30 y el WY con coseno. O sea, se invierten las funciones porque cambian los catetos. Este ya no es el opuesto, es el adyacente y viceversa, ¿no? Entonces yo les recomiendo siempre que mejor trabajemos con este ángulo de aquí para que pues WX siga siendo el peso por el coseno del ángulo, como lo hemos venido manejando, y WY el peso por el seno del ángulo, ¿ok? Entonces, ya una vez que tenemos eso, empezamos a estudiar aquí y vemos que aquí ya no podemos hacer nada. Entonces, nos vamos a Y a hacer igual nuestra sumatoria y vemos que aquí sí podemos calcular la normal. Entonces, la normal, ¿para qué la ocupamos? Pues nos dan el coeficiente, entonces puedo calcular Fs, ¿no? Y ya que la tengo, pues puedo despejar ahora sí cuánto vale mi fuerza P, ¿ok? Y al aplicar yo esta fuerza es cuando voy a hacer que el bloque se mueva hacia arriba a rapidez constante. ¿Cómo sabemos que es rapidez constante? Porque aplicamos las condiciones de equilibrio, que la sumatoria de fuerzas en X y en Y sea igual a 0. Y listo, chicos, ahora sí ya saben qué es el trabajo en física.
ya que no basta con sudar o hacer esfuerzo. Lo importante es que haya un desplazamiento en la dirección que se aplica la fuerza. Entonces, hasta ahorita que vimos que si empujamos algo y se mueve, entonces hay trabajo. Si haces una fuerza pero no se mueve, pues no hay trabajo físico. Y que el trabajo se mide en joules, no en calificaciones ni estrés. Y aquí les dejé este último ejercicio que no es propio de trabajo, pero que sí me estaban pidiendo ahí ejercicios de plano inclinado, este, en cuanto a fricción, ¿no? Entonces, si este video te sirvió, te sacó alguna duda o al menos una sonrisita, dale like, compártelo con tus compas, suscríbete a Ciencia en Píldoras, donde aprendemos poquito a poquito, pero con mucha claridad, cariño y chispa, ¿ok? Yo soy Denise, tu profe favorita, y nos vemos en el próximo video con más ciencia bonita y sin complicaciones. Chao, chao.